Bueno, primero de todo, pues agradecer al Instituto de Física Teórica por invitarme, es un placer. No estoy en vuestra casa, pero estoy en otra casa que también me gusta. Y bueno, pues como habéis oído antes, hay las ondas electromagnéticas, pero tenemos dos tipos de ondas que nos pueden llevar a información del universo, y solo dos: las ondas electromagnéticas y las ondas gravitacionales. Y si hasta ahora estamos acostumbrados a observar la luz, con luz, bueno, pues ahora también podemos observar con estas ondas gravitacionales. Y como supongo que la mayoría sabéis, la primera vez que pudimos observar con ondas gravitacionales fue el 14 de septiembre del 2015, hacía 2 años. Y esas fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo en la primera rueda de prensa, en que esta señal, una señal que duraba 0,2 segundos, fue detectada simultáneamente por los dos detectores LIGO y correspondía a la fusión de dos agujeros negros en una galaxia muy lejana, a unos 1.300 millones de años luz de distancia. Este descubrimiento del septiembre del 2015 pues fue presentado al público y a todo el mundo en febrero del 2016. Fue portada en una prestigiosa revista de física, Physical Review Letters, y desde ese momento hay que reconocer que estas ondas gravitacionales están de moda. No me traigo el vestido porque como soy pequeña no me queda bien, pero vamos, propaganda es fácil encontrarlas por todos lados. Y de eso ya pasaron un par de años. Este fue el Pristel de celebración del primer año. El segundo ha sido Cava de Gandía. Y no solo ha habido este primer descubrimiento, sino que han habido más que se han presentado, o hubo una segunda detección, bueno, hubo una segunda no muy detección el Día del Pilar del 2015, luego hubo otra del 26 de diciembre, porque era el 25 de diciembre en Estados Unidos, es decir, las Navidades. Hubo otra que se anunció a principios de este verano, del 4 de enero, luego otra, y la última que se ha anunciado hasta ahora, pues al menos hemos ya dejado un poco los agujeros negros, y se anunció también de forma revolucionaria la primera detección de la fusión de dos estrellas de neutrones. Pero bueno, volvamos otra vez a la historia y volvamos a la primera detección. Esa detección fue fascinante. Esa detección del 14 de septiembre del 2015, porque representó el primer descubrimiento directo de estas ondas gravitacionales. También representó el poder observar directamente una fusión de dos agujeros negros. Representó el descubrimiento de agujeros negros de masas estelares superiores a 30 masas solares, que cuando se fusionaron pues formaron un agujero de más de 60 masas solares, donde eso también implicó el descubrimiento de agujeros negros de masas superiores a esta, y permitió hacer la primera prueba de la relatividad general en campo fuerte. Algunas curiosidades más es que esos dos agujeros negros que estaban ahí danzando durante millones y millones de años, justo antes de fusionarse, iban a 0,6 veces la velocidad de la luz, es decir, casi a la velocidad de la luz. Y una cosa que ya mencioné luego, el pico de máxima amplitud de estas ondas fue de 10 a la menos 21, pero ahora nos olvidamos este número y ya llegaré más tarde. Y esto ocurría exactamente un siglo después de que nuestro profesor Albert Einstein hubiese propuesto esta teoría que nos estaba hablando antes Alberto, de la teoría de la relatividad general. Esta teoría extraña, compleja, que tenemos energía, geometría, todo igual. Unas ecuaciones difíciles, ¿ves? Yo no tengo la ecuación, esta le quité la ecuación. Unas ecuaciones difíciles, complejas, que incluso el mismo Albert Einstein, aunque él las había postulado, incluso dudaba a ver si habría algún valiente que jamás la resolvería. Y ese valiente salió a la luz unas pocas semanas después. Era un astrofísico alemán, Karl Schwarzschild. En ese momento creo que era un soldado en las trincheras de guerra, que de forma aproximada sacó, o bueno, no, de forma aproximada no, dibujó unas primeras soluciones de estas ecuaciones.
Y esta primera solución de las ecuaciones de Einstein pues describía lo que llamamos ahora un agujero negro, de forma ya simplificada. Y no solo esto, sino que esta teoría extraña pues también predice la existencia de otras cosas, ondas gravitacionales. Curiosamente, Albert Einstein no creía en los agujeros negros, es decir, que si tu teoría predijese que matemáticamente puedes formular cosas, agujero negro, no pensaba que estos agujeros negros existiesen en la naturaleza. Y sobre las ondas gravitacionales, que también él dedujo, dudaba que la humanidad, los hombres, jamás fuésemos capaces de detectar estas minúsculas perturbaciones. Bueno, ha pasado un siglo y nadie duda de la existencia de agujeros negros, como también nos ha dicho Alberto. En el centro de casi todas las galaxias se supone que hay un agujero negro supermasivo, es decir, de millones de veces la masa de nuestro Sol. También tenemos evidencias, gracias a las observaciones de rayos X, de agujeros negros de masas estelares, incluso en nuestra propia galaxia. Y ahora, gracias a la observación de ondas gravitacionales, también sabemos que existen una serie de agujeros negros de masas superiores a las que conocíamos hasta este momento, y estas ondas gravitacionales han sido observadas ya por 3 detectores. Los 2 LIGO, LIGO Livingston, LIGO Hanford y el detector europeo Virgo. Este es un detector forma de L de brazos de 3 kilómetros de longitud, y los LIGO tienen brazos de 4 kilómetros de longitud. Livingston con sus alligators en el estado de Luisiana, Hanford, desierto, secreto nuclear, militar, estado de Hanford. Muy bien, y hasta el día de hoy se han anunciado la detección de 4 más el trigger agujeros negros y la estrella de neutrones, la fusión de 2 estrellas de neutrones. Como veis, la duración de estas señales es corta, excepto de esta que duraba casi 2 segundos. En el caso de la estrella de neutrones, digamos que las pudimos observar antes de que se colapsasen durante unos 100 segundos. Es decir, esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y esto de qué viene? Pues viene de estas ondas gravitacionales. Pues volvamos otra vez a ver qué son estas ondas gravitacionales. Bueno, pues de acuerdo con esta teoría de Einstein, esta teoría de la relatividad general, nos dice que la gravedad no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. De alguna manera, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo se ha de mover, y la materia le dice al espacio-tiempo cómo se ha de curvar. Ahora el problema, o sin problema, ocurre cuando yo tengo pues materia en movimiento. Si yo tengo materia en movimiento, tengo que la curvatura del espacio-tiempo se ha de adaptar a las posiciones de la materia. Pero esto no puedo hacerlo de forma instantánea, porque la misma teoría me dice que la información como mucho se puede propagar a la velocidad de la luz. Es decir, yo tengo materia en movimiento, la curvatura se ha de adaptar, la intenta seguir, y se producen estas perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo, que son las ondas gravitacionales que luego se propagan a la velocidad de la luz. Haciendo comparaciones con las ondas electromagnéticas, en la historia de la astronomía, cada vez que hemos abierto una nueva banda en el espectro electromagnético, han habido grandes descubrimientos. Y ahora, no es que estemos añadiendo una banda más en frecuencia para la observación, sino lo que estamos aportando todo un nuevo espectro con propiedades totalmente complementarias a estas ondas electromagnéticas. Estamos hablando de vibraciones del propio espacio-tiempo y no en el espacio-tiempo, producidas por el movimiento coherente de grandes masas que en algunos casos están moviéndose casi a la velocidad de la luz. Y, curiosamente, estas ondas gravitacionales apenas pueden ser ni absorbidas, ni apantalladas, ni desviadas. Es decir, observar con estas ondas
nuevas, estas ondas gravitacionales, nos va a permitir abrir una nueva ventana de observación. Una nueva ventana que nos va a permitir incluso revolucionar los conceptos actuales que tenemos del universo. Interaccionan con la materia. ¿Y cómo lo hacen? Pues producen lo que llamamos fuerzas de marea. Es decir, lo que hacen es expandir y contraer el espacio-tiempo en la dirección perpendicular a la dirección en la que se propagan. De esta forma. Es decir, que si me está atravesando una onda gravitacional, primero me estiro de una forma y luego de la otra. Es decir, me acacho, me vuelvo una y luego me estilizo. De alguna manera, lo que nos están haciendo estas nuevas ondas es proporcionar como un sentido más, una manera más de observación. Y la metáfora que se utiliza es que si con las ondas electromagnéticas observamos el universo, pues con las ondas gravitacionales de alguna manera lo podemos oír, lo podemos escuchar. Podemos intentar escuchar esta sinfonía del universo, aunque estas ondas no tienen nada que ver con las ondas sonoras. Simplemente, o esto supongo que sugirió, de que la banda de frecuencia a la que son sensibles estos detectores, tipo LIGO o tipo Virgo, corresponden a las frecuencias audibles. Por tanto, si yo detecto mi señal, lo pongo en el ordenador y le digo, ala, play, y lo puedo escuchar, como lo han escuchado antes. Si las ondas electromagnéticas expanden 16 órdenes de magnitud en frecuencia, en principio las ondas gravitacionales podrían existir a cualquier frecuencia. Y esa frecuencia, este parámetro, ¿de qué depende? Pues depende principalmente de dos cosas: de la masa de los cuerpos y de cuán compactos son. Cuanto más masivo es un cuerpo, emite a frecuencias más bajas. Y cuanto más compacto es, emite a frecuencias más altas. No conocemos o dudamos de la existencia de efectos o cosas astrofísicas que no se emitan por encima de 10 a la 11 hercios y por frecuencias por debajo a 10 a la menos 9 hercios necesitaría yo muchas vidas para poder intentar ver la onda gravitacional. Y por eso decimos que estas ondas las podemos detectar directamente, es decir, ver esto que le hace al espacio-tiempo en el rango de frecuencia entre 10 a la menos 9 hercios y 10 a la 11 hercios. Es decir, que también tenemos todo un espectro de frecuencias de ondas gravitacionales. Y en cada banda, pues hay cuerpos distintos que emiten señales de ondas gravitacionales. Y para poder observar diferentes bandas necesitaremos diferentes instrumentos. A las bandas de ultra alta frecuencia, pues no sé qué puede haber, tendría que ir a teorías un poco exóticas, bueno, o no tan exóticas. Y no tengo ningún instrumento diseñado. En lo que llamamos la banda de alta frecuencia, de pocos hercios a varios kilohercios, cuando podemos ver estos objetos de masas estelares, estas explosiones de supernovas y demás, pues los podemos detectar en Tierra con detectores tipo LIGO Virgo. Si yo estuviese interesado en observar ondas gravitacionales procedentes de estos agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias o fusiones de galaxias, como estoy hablando de masas mucho más grandes, me tengo que ir a frecuencias inferiores. Y estas no las puedo observar desde la Tierra. En la Tierra tenemos océanos, tenemos un manto, tenemos humanos, hay demasiado ruido y la única manera de poder detectar unas señales minúsculas es irnos fuera de la Tierra. Es decir, con misiones espaciales. Espaciales tipo LISA, que es una misión aprobada por la Agencia Espacial Europea, que podría volar en el 2034. Si estamos interesados incluso en agujeros negros aún mucho más masivos, bueno, se pueden observar utilizando radiotelescopios y utilizando unos objetos llamados púlsares, que son unos relojes muy precisos en la naturaleza, para poder detectarlos. Y de la frecuencia que se puede detectar con esto hasta lo que sea, es lo que llamamos observación directa.
¿Y pueden existir ondas gravitacionales a frecuencias inferiores? Sí. ¿Y cómo se pueden observar? Bueno, las podemos observar de otras maneras. De una manera que indirectamente mencionaba también Alberto, era estudiando los modos de polarización B del fondo cósmico de microondas. Si lo conseguimos, pues podemos encontrar estas ondas gravitacionales a frecuencias muy bajas que nos pueden también dar información del universo primitivo. Bueno, ahora la historia de estas ondas gravitacionales, dado que Alberto mencionó el bosón de Higgs, pues el bosón de Higgs solo tardaron 50 años en detectarlo. Las ondas gravitacionales, pues un poquito más, 100. 100 y no libre de polémica. Aunque hay que decir, hay que reconocer méritos de gente. El propio Albert Einstein decía, bueno, si la teoría electromagnética tiene las ondas electromagnéticas, desde el primer momento se interesó, bueno, tal vez mi teoría también tiene ondas gravitacionales. Y si en el 1915, que a veces me equivoco de siglo, puso en la teoría de la relatividad general, en el 1916 sacaba su primer artículo sobre estas ondas gravitacionales, que es decir, solo a cabo de un año decía, mi teoría fue un trabajo muy simplificado, con errores, sacó otro 2 años más tarde, en 1918, etc. Pero la polémica siguió. Incluso gente como Eddington las cuestionaba. Creo que era sobre el año 22 que incluso le decía en público, tus ondas gravitacionales viajan a la velocidad del pensamiento, y se reía de ellas. Incluso propio Einstein tenía trabajos, creo que en Nathan Rosen en el 36, que incluso el primer trabajo que no se publicó decía que no, que eso eran artefactos de la propia, matemáticos de la propia teoría, que no era físico. Luego un año después lo corrigió cuando fue a publicarlo y ya no lo cuestionaba, pero al final nunca quedó claro si Albert Einstein creía que las ondas gravitacionales eran un efecto físico o no físico. Y esta polémica pues duró y duró y duró hasta el año 1957, en que hubo un congreso en Chapel Hill, Carolina del Norte, y allá un científico, Felix Pirani, pues hizo una presentación muy clara donde él explicaba cómo se podrían medir estas ondas gravitacionales. Y ese es el momento en que yo diría que es el inicio de la astronomía de ondas gravitacionales, bueno, no, las ondas gravitacionales experimental. Él lo explicó, fue un congreso muy importante, había todos los científicos importantes de ese momento. Entre ellos también estaba Joseph Weber, y él inmediatamente se fue a construir su primer detector de ondas gravitacionales, una barra cilíndrica resonante. Él creo que murió convencido de que había detectado ondas gravitacionales. No las había detectado, pero ellos fueron grandes impulsores, un teórico y un experimental. Lamentablemente ninguno de ellos vivió lo suficiente, porque creo que Weber debió morir en el año 2000. Tengo que irme a la chuleta, se me ha olvidado. 2010, no sé, se me olvidó. Pero Felix Pirani murió a finales de diciembre, creo que el 31 de diciembre del 2015, cuando nosotros ya habíamos detectado ondas gravitacionales, lo que no sé si a alguien se le chivó o no se le chivó. Pero bueno, dejamos esta parte. Y aparte de esto, hubo otra cosa que también impulsó este campo, y fue cuando tuvimos la primera evidencia indirecta de que estas ondas gravitacionales sí existían, que fue cuando se descubrió por primera vez un púlsar en un sistema binario. Y eso fue meritorio de premio Nobel, unos años después, a Hulse y Taylor. Es decir, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que se descubrió pues, este púlsar. Este púlsar fue observado durante muchos años y se vio que este sistema de 2 estrellas iba perdiendo energía porque cada vez iba orbitando más rápido y los 2 cuerpos se iban acercando debido a esta pérdida de energía. ¿Esta pérdida de energía en qué? Pues pérdida de energía en forma de energía de ondas gravitacionales, en forma de radiación gravitacional. E hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que la cantidad de energía que se tenía que emitir
de acuerdo con esta teoría de la relatividad general, debido a la emisión de ondas gravitacionales, coincidía exactamente con la pérdida de energía que tenía ese sistema. Entonces no observaron el efecto directo de la onda gravitacional en esta expansión y contracción del espacio-tiempo, pero vieron un efecto derivado, un efecto indirecto. Es decir, y ha habido más sistemas de púlsares en sistemas binarios que han permitido hacer estos estudios con mucha precisión. Bueno, y lo que tenemos es que cuando estos sistemas, estos agujeros negros que colapsan, cuando tengo una supernova y cosas así, emiten ondas gravitacionales. ¿Qué hacen? Pues hacen que el espacio-tiempo pues vibre como un tambor y las ondas gravitacionales se emanan en todas las direcciones. Ahora ocurre que cuando más nos alejamos de la fuente, igual que en el caso de la luz, pues estas ondas se vuelven mucho más débiles. Y cuando llegan a la Tierra son extremadamente pequeñas. Por tanto, si queremos detectar ondas gravitacionales, nos tenemos que centrar en los fenómenos y objetos más energéticos o fenómenos más violentos que pueden existir en la naturaleza, como estas fusiones de agujeros negros, explosiones de estrella en tipo supernova, estas emisiones aquí de rayos gamma, fusiones de estrellas de neutrones, o incluso el evento más violento que me pueda imaginar, el propio Big Bang. Muy bien, es decir, que con ondas gravitacionales yo podría incluso observar el universo cuando éste no tenía ni tan solo un segundo de vida, cosa que es totalmente imposible hacerlo con ondas electromagnéticas, porque el universo no fue transparente a ellas hasta muchos años después. Pero en la astronomía de ondas gravitacionales no solo tenemos que detectar estas ondas gravitacionales, sino que a su vez tenemos que extraer toda la información que contiene. Y extrayendo esta información podemos aportar información a muchas cuestiones de física, física fundamental, cosmología, astrofísica. Y algunos ejemplos de preguntas a las que nos puede ayudar a dar respuesta son cosas como, pues, ¿cómo se forman los agujeros negros? ¿O cuál es el mecanismo que genera estas explosiones de rayos gamma? O si esta teoría de la relatividad general realmente es la descripción correcta de la gravedad. ¿Cómo se comporta la materia bajo condiciones extremas? ¿O cuál ha sido la historia de la expansión acelerada del universo? Pero podemos volver a ir a los órdenes de magnitud de las cosas. Es decir, he dicho que son señales débiles, de amplitudes pequeñas. Y si pongo un ejemplo, es decir, la perturbación en el espacio-tiempo que se produciría aquí en la Tierra, debido a la fusión de un par de estrellas de neutrones, situadas en una galaxia no muy lejana, solo a unos 100 millones de años luz de la Tierra, sería de aproximadamente una parte en 10 a la 22. Pues esta vez, chicos, voy a traducir el número. ¿Qué quiere decir que esta perturbación es de una parte en 10 a la 22? Esto es equivalente a que si yo considero la distancia del Sol a Saturno, y el espacio aquí es atravesado por esta onda gravitacional, que esta tiene ya una amplitud considerable, podría ser detectable, esto va a hacer que el Sol y Saturno se acerquen y se alejen en uno respecto del otro, una distancia equivalente al tamaño de un átomo de hidrógeno. Y esto es lo que queremos detectar, no con detectores de este tamaño, sino desde la Tierra con detectores tipo LIGO que tienen brazos de 4 kilómetros de longitud. Es decir, Einstein hizo cálculos, tampoco no sabía de agujeros negros, ni tampoco sabía de estrellas de neutrones, hizo cálculos con cosas más normales, y evidentemente para cosas más normales, el Sol u otra estrella, estos números salen aún peor. Es decir, que Einstein abandonó y dijo, esto no lo va a detectar nadie. Las hemos detectado fusiones de agujeros negros, hemos detectado fusiones de estrellas de neutrones. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues haciendo desarrollos tecnológicos y llevando la sensibilidad al límite. Y esto se ha podido conseguir gracias a la utilización de luz láser
y se puede conseguir gracias a la utilización de interferómetros, detectores interferométricos tipo Michelson-Morley. Y gracias a esto, bueno, aquí uno de los pioneros de estas ideas, bueno, la historia también es larga, hubo los rusos, tal, pero vamos. Gran pionero fue Ray Weiss, premio Nobel de este año. Otro gran pionero, Ron Driver, falleció el año pasado. Teórico apoyando al experimental, Kip Thorne, en el puesto de foto de Barry Barish, que sería el tercer premio Nobel de este año de física. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues utilizamos luz láser, que la separamos y la enviamos en dos brazos diferentes, y lo que ocurre es que si al detector le llega una onda gravitacional, depende de la dirección con la que llega, pues la longitud de los brazos va a variar, y va a variar diferente uno respecto del otro. Y utilizando interferometría, pues intentamos medir estas diferencias de longitud.